En cualquier caso, lo que hemos visto del gobierno son acciones de gran impacto mediático, que claramente marcan una diferencia con los gobiernos del pasado, con las autoridades del pasado, que mantuvieron aletargadas todas sus capacidades frente al avance de los cárteles. Y cuando digo gobiernos del pasado, pues me refiero a López Obrador. Nunca en el gobierno pasado hubo un decomiso así de fentanilo, 1 tonelada, ni cerca. ¿A poco no sabían dónde estaban los laboratorios? ¿A poco no sabían dónde estaban los cargamentos? Claro que sabían. Tan sabían que unos días después de que Trump amenazó con aranceles, se hace un operativo y ¡pum!, cae 1 tonelada de fentanilo. En el gobierno pasado nunca hubo un operativo para detener a funcionarios vinculados con el narco. Se publicaron hasta videos, por ejemplo, de la expresidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández, reunida con el líder de una organización criminal. No hicieron nada. Trump está generando que Claudia Sheinbaum exhiba sin querer a López Obrador. Para garantizar que se cumpla con la estrategia de pacificar Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, va a vivir en Sinaloa. No dijo cuánto tiempo va a vivir allá, pero aseguró que su presencia va a servir para tener mayor coordinación y resultados frente a la ola de violencia que se desató por la detención que hizo Estados Unidos del Mayo Zambada. Entonces, en Sinaloa en particular, tomamos la decisión de que el secretario se fuera un tiempo para allá para garantizar esta coordinación con fuerzas de Sedena y de Marina, para coordinar de mejor manera la estrategia en Sinaloa. Que Harfuch se vaya a vivir a Culiacán nos remite a lo que pasó en Michoacán hace una década, cuando también la inseguridad estaba fuera de control. También 2 cárteles dominaban el estado, los Caballeros Templarios y la familia michoacana. Y también el gobernador, el priista Fausto Vallejo, estaba bajo sospecha de vínculos con esos cárteles, al grado de que había videos de su hijo, Rodrigo Vallejo, y de su secretario de gobierno, Jesús Reina, departiendo con Servando Gómez, mejor conocido como La Tuta, el líder de la familia michoacana. En enero de 2014, el gobierno del expresidente Peña Nieto decidió mandar a vivir a Michoacán a Alfredo Castillo, que había sido procurador en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador. Lo nombró como una especie de zar para pacificar Michoacán. 5 meses después de la llegada de Castillo a Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo renunció. Alfredo Castillo se quedó en Michoacán 1 año. Desde Culiacán, Omar García Harfuch advirtió que la pacificación de Sinaloa no se hará de la noche a la mañana. Temprano publicó que se reunió con el gobernador, el morenista Rubén Rocha. Después por la tarde encabezó un cónclave de casi 5 horas con representantes del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y fuerzas estatales. Este cónclave fue en la 9ª zona militar. Ahí se definió la nueva estrategia de seguridad para Sinaloa. La prioridad va a ser recuperar la movilidad de la ciudadanía. Es decir, que los que viven en Sinaloa puedan retomar sus actividades diarias. Ir a un restaurante, salir en la noche, mandar a los niños a la escuela. Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Todo esto obedece a un empoderamiento de los grupos criminales que están mostrando su músculo, están mostrando cuánto pueden avanzar, cuánto pueden moverse a sus anchas, controlar territorios, hacer prácticamente lo que se les pega la gana con total impunidad, poniendo a prueba entonces a este gobierno, un poco tratando de ver si este gobierno va a seguir exactamente la misma tónica del anterior, que fue básicamente no hacer nada. Aunque también vimos, como el caso de Sinaloa, que esa política de abrazos y no balazos, pues los abrazos eran algo selectivos. Cuando vimos el video, por ejemplo, de soldados que están a punto de ejecutar extrajudicialmente a una persona que tenían detenida y que no lo hicieron solamente porque se dan cuenta que los estaban grabando. Todo eso demuestra entonces lo errático de la política de seguridad que tuvo el gobierno del presidente López Obrador, una política que en su momento, también hay que decirlo, Claudia Sheinbaum apoyó, como la apoyaron miembros de su gabinete, como la apoyaron miembros destacados de su coalición gobernante, pero que al final de cuentas ahora están viendo los resultados. Ahora el paquete es de la propia presidenta, y aun cuando ella ha presentado una estrategia de seguridad que, como lo decíamos hace 2 semanas, difiere
de la que tuvo en su momento el presidente López Obrador, pues por supuesto que no podemos atribuirle nada de lo que vimos en la última semana a esa política o a esa estrategia, simplemente demasiado joven, demasiado nueva como para haberse puesto a prueba. Entonces la realidad es que la presidenta está viviendo con una de las herencias del pasado gobierno y una que seguramente va a marcar su sexenio si los criminales ahora empoderados no son detenidos, porque al final de cuentas también hay que ver qué es lo que va a pasar con las autoridades locales que han permitido hasta cierto punto el avance de esta violencia. Vimos, por ejemplo, a legisladores de Morena arropar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, después de que la misma Fiscalía General de la República exhibió a Rocha Moya en el encubrimiento de un asesinato que estaba relacionado con la captura del Mayo Zambada, el asesinato de Melesio Cuen, que quisieron hacer pasar como que había sido en otro lugar y no en el lugar en donde el Mayo Zambada habría sido secuestrado. Incluso el caso de Sinaloa ilustra también la incapacidad del actual gobierno para admitir las fallas que tuvo la administración anterior. A la presidenta le ha dado por decir que la captura del Mayo Zambada es el causante de la violencia en Sinaloa, lo cual es cierto, lo cual corresponde a la realidad, pero lo que no dice es que Estados Unidos detuvo al Mayo Zambada porque el gobierno mexicano nunca lo hizo. Tuvo años para hacerlo y nunca dio ese paso. Entonces realmente no le podemos atribuir esa violencia a Estados Unidos. A la presidenta también le gusta decir que Guanajuato es el estado con más homicidios en el país, y sí lo es en los números, pero tampoco hemos visto que vaya a haber un llamado a cuentas al anterior gobernador, a Diego Sinúe Rodríguez, que es del PAN. Y un Sheinbaum señala a Guanajuato justamente porque es gobernado por el PAN, pero no menciona que en otros estados la violencia está desatada, como Chiapas o como Guerrero, en donde los gobernadores son de Morena y en donde pues Rutilio Escandón en Chiapas dejará el cargo en diciembre, probablemente sin rendir cuentas de nada, y en donde en Guerrero, por ejemplo, a Evelyn Salgado, pues nadie le ha llamado a responder por qué su gobierno no ha actuado de manera contundente en contra de los grupos criminales y por qué también está bajo sospecha incluso de que se ha aliado con algunos. Entonces, esto de esta mezcla de factores, pero que vienen derivados principalmente de una política errática, de una política omisa del pasado gobierno, que ya está cobrándole la factura a Claudia Sheinbaum, y lo hizo en esta última semana de una manera dramática y brutal a lo largo y ancho del país, del norte en Sinaloa al sur en Chiapas. La violencia en Sinaloa no para. El fin de semana fue una matazón. Se recibieron más de 30 reportes de balaceras en los números de emergencia. Hay un video que está circulando en redes sociales en donde los ciudadanos literalmente se burlan de las Fuerzas Armadas porque suenan las sirenas a lo lejos, ¿no? Como que ahí vienen las patrullas, ahí vienen. Y cuando pasan van como a 10 kilómetros por hora. Hasta se burla la gente, dice, ¿qué? ¿Están desfilando o qué? Parece desfile. En una semana se van a cumplir 3 meses de que se desató esta ola de violencia, la peor que han vivido en Culiacán. Según han dicho los propios ciudadanos, nunca antes en su historia habían vivido lo que han vivido ahora. El fin de semana fue otra vez de pánico, otra vez la gente quedándose en sus casas, otra vez los niños sin ir ayer lunes a la escuela a tomar clases presenciales por el pánico, por el miedo. El gobernador increíblemente dice, no, que van las cosas, que van bien. Y mira que voy a poner de lado lo que aparentemente fue un gazapo cuando dijo... pues han habido encuentros entre los narcos y el gobierno. Él dijo que se refería a enfrentamientos, no a que hubiera mesas de negociación. Está bien. Pero eso de decir que la cosa va mejor, o sea, haya sido o no haya sido un lapsus lo del gobernador. Decir, no, la cosa va bien, ahí vamos poco a poco. Pues a veces